¿Cómo están todos, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Soy Julio Barco, el director de la página lenguajeperú.p y quien está a cargo de los seminarios que venimos impartiendo a través de todos esos días. Seminarios que, como ustedes bien saben, buscan de alguna forma reflexionar, de alguna forma comentar y hacerles saber sobre la literatura de esos momentos y la literatura de nuestros países, de nuestra región. Hoy día estoy contento porque vamos a hacer un cierre de seminario, el seminario que estamos dedicándole al poeta chiclayano de Hora Cero, Juan Ramírez Ruiz. Acá tienen su foto. Hoy día vamos a hablar de su tercer poemario, que se llama Armas Molidas, y ustedes pueden buscar los anteriores videos que hicimos sobre Juan Ramírez Ruiz, pueden encontrarlo en YouTube, pueden buscar lo que hicimos sobre un par de vueltas por la realidad, que fue el primero que... Y eventualmente hicimos uno la semana pasada, donde hablamos del libro Vida Perpetua. ¿Se acuerdan? Hablamos de Vida Perpetua y hablamos de un par de vueltas por la realidad. Entonces ya tenemos una idea, ya tenemos una mirada de lo que es, de alguna forma, Armas Molidas, el tercer libro que vamos a comentar hoy día. Y yo quiero contarles algo antes de empezar. Ustedes saben, para empezar, que estamos a 50 años, justamente este 2020, estamos a 50 años de la fundación del grupo donde Juan Ramírez Ruiz fue uno de los líderes de un grupo histórico para nuestro país, para nuestro continente, que es el grupo de Hora Cero. El grupo de Hora Cero, fundamentalmente, es un grupo de varios poetas de todas las regiones del Perú, de todas las provincias, que van a convulsionar los lenguajes poéticos de su época y van a escribir una poesía diferente. Una poesía donde la jerga, donde la calle, donde lo popular, la forma de hablar de las provincias, se va a mostrar de una manera impetuosa, de una manera diferente a la lírica que acostumbrábamos a tener en este país, ¿no? Ustedes saben que incluso en la generación del 50, esa época donde estaban pues poetas como Blanca Varela, Eyelson, Sebastián Salazar Bondi, Romualdo, Washington Delgado, etc., toda esta promoción no tenían todavía esa efervescencia, esa euforia por la poesía y por el poetizar que vamos a encontrar en ciertos poetas del 70 y especialmente en Hora Cero. Ahora, obviamente que Hora Cero se sostiene por sus libros. Hora Cero es un grupo que se sostiene porque hay autores que nos han dejado obras importantes. En ese sentido, el libro que vamos a abordar esta tarde es un libro muy interesante y además muy complicado. Para entrar un poco a la temática de este libro, hoy día les traje este alimento andino que se come mucho acá en el Perú, que se llama el payar. Observen ustedes que el payar tiene una forma peculiar, parece una especie de hígado, si lo ven bien, parece una especie de pulmón, no sé, tiene una forma como de media luna morfa. Y, ¿por qué les muestro este payar? ¿Por qué les empiezo contando sobre este payar? Que es un alimento que según muchos conocedores de la nutrición es importante y fundamental, ¿no?, para alimentarnos diariamente. Porque en el libro que vamos a hablar hoy día vamos a conocer algo que se llaman los andigramas. Andigramas, ¿no? La gramática andina, que es la gramática que este libro, dentro de su complejidad, nos pretende de alguna forma mostrar para hacernos ver que el lenguaje que usamos, un lenguaje occidental que hemos heredado a través de la invasión que tuvimos en nuestro continente de 1536 en adelante, cuando se enfrentaron en esas tierras que vivimos, que estaban anteriormente los incas y muchas otras culturas contra los españoles, y hubo un encuentro, ¿no? Un encuentro cultural, un encuentro político, un encuentro de divergencias religiosas, lingüísticas, de maneras de ver el mundo. Y en ese libro, el libro Armas Molidas, Juan Ramírez hace, a través de los payares, hace una simbología. Observen ustedes los puntos que tiene este payar. Cada uno de estos puntos que tienen los payares tienen una diferente concepción que nos van a llevar a un tipo de entendimiento, un tipo de entendimiento donde, como en los huacos, o como por ejemplo ustedes ven los huacos o ven los quipus, ¿no? Los quipus que son nudos, o los huacos que también representan formas,
o también, por ejemplo, ven todo tipo de cerámica o arquitectura andina, vamos a encontrar lenguajes, ¿no? O sea, algo que se le acusa al incanato es la falta de un lenguaje como lo entendemos por Occidente, que es escrito, no un signo escrito. Sin embargo, como podemos observar, hay diferentes formas también de transmitir datos, ideas, de transmitir formas de entender la realidad, mitos y por ende naturalezas muy íntimas de cada cultura, ¿no? Porque una cultura, de alguna forma, esencial es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo tan importante que nos determina la forma en la cual pensamos la realidad, en la cual nos situamos, la forma en la cual entendemos el mundo y lo expresamos. Entonces, este libro, Armas Molidas, es un libro que tiene como característica ello, que tiene la característica de ser un libro que no se queda solamente con el idioma español, con las palabras de Occidente, sino intenta hacer un diálogo entre lo simbólico andino y lo occidental, ¿no? Es un libro que se encuentra en una simbiosis entre Occidente y lo que podría ser, o lo que es, y lo que viene a ser nuestro continente, ¿no? Y ustedes recordarán, por ejemplo, haciendo una comparación entre Juan Ramírez y la tradición de la cual viene, ¿no? Porque ustedes saben que los poetas son consecuencia de otros artistas que en el pasado, ¿no? Que en el pasado, es como los científicos, ¿no? Un científico aborda un tema, luego otro científico viene, lo desarrolla, quizá en un futuro, y la ciencia sigue alimentándose y sigue produciéndose, ¿no? Se produce por retroalimentación, absorción, asimilación, influencia, ¿no? En ese sentido, yo creo que dentro de nuestra tradición, dentro de la poesía y literatura escrita en lo que ahora llamamos Perú, que antes no era el Perú, ¿no? Y luego fue por obra y gracia del virreinato, etc. Pero hay diferentes autores que también tienen estas divergencias, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, a Churata. Churata es un claro ejemplo también de un autor que reniega de Occidente, que no se queda con el discurso platónico, que no se queda con el discurso racionalista, sino busca un discurso más andino, porque ustedes saben que lo andino también de alguna forma tiene una parte muy telúrica, ¿no? El andino, su ser está muy ligado, no tanto de repente a la formulación lógica racionalista, ¿no? Que podría ser la de Descartes, que nos dice, primero pienso, luego existo, ¿no? El pensar anticipando la realidad, ¿no? El pensamiento como un escenario que va a predisponer la realidad y por ende la razón, su importancia, ¿no? En cambio, la cultura andina tiene otra forma de expresarse, otra forma también de entenderse y otra forma de mostrar su sensibilidad. Entonces, autores como Churata o el propio Vallejo, acuérdense que Vallejo tiene un verso interesante, ¿no? Vallejo dice en un verso, da a entender el lenguaje donde nació la pena, dice, ¿no? El lenguaje donde nace la pena. Y es que el lenguaje que tenemos heredado es un lenguaje que nace a partir de una dominación que, como sabemos, fue excesivamente cruel y terminó con lo que era la vida, las comunidades de toda esa parte del mundo, ¿no? Entonces vamos a entrar al libro así. Quiero que sepan ustedes que ese libro se enmarca en esa órbita de autores que buscan de alguna forma dar un discurso diferente al hegemónico occidental que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, un poeta que me parece a mí genial, como Inostroza, él no buscaba ello, ¿no? Él, por ejemplo, hace su poesía y cita a Shakespeare, qué sé yo, hace una poesía mucho más occidental, o, por ejemplo, en muchos pasajes también, otros muchos autores, ¿no? Por ejemplo, cuando Verástegui también hace un diálogo con la cultura francesa última, como Barthes o Julia Kristeva, ¿no? Entonces, hay diferentes autores que tienen diferente tipo de diálogo. En cambio, este libro es un libro que tenemos que situarlo dentro de la fisura, dentro de la violencia que significó ello. Y eso va a estar claramente definido en la estructura de este libro. La estructura de este libro tiene pues una división que nos va a recordar el número 3. Este libro, el libro que estamos ahora analizando, de Juan Ramírez Ruiz, de este poeta de Juan Ramírez Ruiz, es un libro que tiene mucha matemática. Es un libro que tiene la matemática introducida dentro de su propia estructura. Por ejemplo, pensemos en el 3, ¿no? El 3 que es bastante usado dentro de la cultura occidental, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, Dante Alighieri,
o incluso los triángulos de Pitágoras. O sea, van a ser, este libro de Juan Ramírez Ruiz va a ser, además de la fisura que les cuento, un programa estructurado, ¿no? No es un libro de poemas espontáneos que uno escribe de pronto cuando siente algún dolor existencial o que quiere expresar algo romántico, no. Estamos frente a una construcción lúcida que nos hace ver el nervio y el rigor con el cual Juan Ramírez Ruiz armó este poemario. Yo creo que este libro, del cual ahorita estamos hablando, Armas Molidas, que entre paréntesis lo pueden buscar por internet, pongan en Google, pongan Armas Molidas, PDF, y se lo van a bajar. Hay una página que se llama Literatura Peruana en PDF, de ahí yo me lo bajé. Y este libro que les comento es un libro muy complejo, ¿no? Entonces, tiene una estructura, por una parte, que, como les digo, está en el 3, pero ustedes me dirán, pero ese 3, si es de Dante, ¿qué tiene que ver con el mundo andino? ¿Y de qué manera se abre al mundo andino? Pues explorando las 3 partes en las cuales se encuentra el discurso del Ande, ¿no? El Uku, el Kai y el Hana, ¿no? El Uku, que vendría a ser el pasado, el Kai, que es el presente, donde todos los seres estamos viviendo, que vendría a ser, por ejemplo, lo que ahorita vivimos, y el Hanan. Entonces, entre esos 3 espacios mentales se va a desarrollar este poemario y vamos a encontrar que la temporalidad, el espacio y tiempo se van a expandir en una propuesta muy interesante que nos habla sobre todo de la guerra. Este libro, que es un libro bélico, como les digo, se divide en 3 escenarios, que son los que representa la mitología andina, ¿no? Y vamos a observar que vamos a encontrar temas aledaños a la guerra. Les voy a leer una parte para que vean ustedes el tono de este libro. Dice: incluso con los muertos que tienen sitio y no lugar, falta un hombre, falta un hombre. Están, van, dicen, dibujan, y desde Sin, con el viento cazador de casas fugitivas, otra vez el eco repite: falta un hombre, falta un hombre, falta un hombre. Pero ¿a quién entonces pertenece esta huella que gotea en valles y pistas, un verdor ardiente y perfumado? ¿A quién pertenece la voz que reside en cada cuerpo y se hospeda entre los astros? ¿A quién? Estos fragmentos que les voy leyendo son fragmentos que están divididos por números y cada uno de estos fragmentos forma parte de las 3 partes en las cuales se divide este libro, y que si los ordenamos vendría a ser 36 en la primera parte, 36 poemas, luego 33 y 33, lo que nos da un número de 102, y que si lo sumamos el 102, 1 más 2 nos da 3 y nos vuelve de nuevo al número 3 que está dentro de toda esta idiosincrasia, ¿no? Pero además el 3 es un número también que encontramos en otras lógicas, ¿no? Como por ejemplo en el círculo, como por ejemplo en la faceta lunar, etc. Entonces, con toda esta mitología se está armando este libro. Y luego sigo. ¿De quién es la mente y mano que golpea al cielo sordo y a la tierra muda? 2.2. ¿De quién sino del hombre vestido con camisa blanca, pantalón y zapatos negros? Viene semilla de un torrente de raíces, o ramillete de núcleos, encendiendo el ojo de los días fragantes. 2.3. No, no falta tal hombre, no falta. El hecho inacabable que respira. 3. Trajeado también con cavernas al revés. Siempre el repartido, siembra en el sur y viene en el rumbo, tocando el agua inmóvil en la piedra que se va. Estos primeros poemas nos hablan de el hombre que está detrás de este libro, ¿no? Que el hombre que es el hombre, este poema se llama El hombre de armas molidas. Y como les leía, acá se presenta, en esa parte, por ejemplo, se presenta este personaje, 2.2, se lo repito, dice: ¿de quién sino del hombre que vestido con camisa blanca y zapatos, con camisa blanca, pantalón y zapatos negros, viene semilla de un torrente de raíces o ramillete de núcleos, encendiendo el ojo de los días fragantes? O sea, este libro es un libro coral, es un libro que está hecho con muchas voces, porque es un libro, como les digo, de guerra, hecho en 3 espacios mentales que representan las 3 dimensiones del mundo andino, pero además es un libro
donde la voz de fondo, ese hombre que están acá buscando, es justamente un personaje que se llama el Golondrino. Y el Golondrino, dentro del marco, del contexto cultural del incanato o de las culturas andinas, era el vagabundo, era el hombre que no le gustaba la disciplina y que se la pasaba cantando, andando. Es de algún modo una especie de poeta, pero que en este libro va a cobrar voz, no solamente desde su yo, sino desde la voz de una fuerza que va armando, las ideas, que va armando la vida. Y esta fuerza, o este personaje, el Golondrino, dentro de los tres mundos, que es el Uku, el Kai y el Hanan, este personaje entraría dentro del Hanan. Porque en el Hanan, como les digo, el Hanan vendría a ser, digamos, una especie de espacio donde se encuentran las mentes más privilegiadas, las mentes más poderosas, una especie de lugar que está al margen de lo terreno o terráqueo. Entonces, esta voz, este hombre de las armas molidas, el que nos cuenta la historia de las armas molidas, que es una historia de guerras y de culturas que van a ser liquidadas, de ahí viene la idea de moler, de triturar, de desmoronar, ¿no? Porque, como ven, la guerra tiene esa capacidad, y bueno, este personaje va a ser además una voz, no la voz de un yo como identidad, sino la voz de un yo como fuerza, ¿no? Imagínense ustedes si la naturaleza fuera pues representada por un hombre, ¿no? Y esa inteligencia empezar a crear un árbol, empezar a crear una hoja, empezar a crear piedras, ¿no? Bajo lógica, bajo números, bajo una simetría inteligente que va eligiendo elementos químicos y que va desplazando y que va creando toda la naturaleza. Esa idea creacionista es la de este personaje que es el Golondrino, que además le gusta andar y cantar, ¿no? O sea, la voz que recorre Armas Molidas es la de un hombre simple que está cantando, que puede ser cualquiera, y que está cantando y contando esa historia. Ahora vamos a seguir leyendo el libro. En la página 12 vamos a encontrar este poema, y ustedes cuando lean el libro van a encontrar mucho simbolismo, cuadros, esquemas, como les digo, representaciones de ese tipo. Ahora vamos a analizarlas, porque eso también lo analiza el propio poeta al final del libro. Y por ejemplo, este poema que está en la página 12 dice: llegado de 1.000.000 de direcciones al jugo del silencio reunido, sale diciendo con dorado amanecer que la flora mental acerca su perfume. En adverso y revés, afuera, sin maquetas de impuntualidad, sin moldes de apuro. Oh sol celeste, caminos y manos comienzan en desde tú la serenidad, y el sorbo no parte el agua. ¿No? Hay una relación entre esta fuerza que va siendo la fuerza que podría ser la propia vida, la vida representada, la vida como una especie de personaje representada en la fundación de lugares, en la fundación de las guerras y en la fundación de la energía. Y luego acá sigue hablando de ello, miren. Tu casa es la comprensión, y tu riqueza la serenidad. Es muy interesante esta línea, ya que nos permite ver que la lógica de la temporalidad de este libro no es la lógica de la temporalidad occidental, ¿no? En el occidente estamos siempre condenados a pensarnos la realidad desde un presente, ¿no? Solamente existe el presente y no podemos pensar que nuestro presente es la multitud de instantes, y por ende podemos estar también en un espacio que no se encuentra gobernado por solamente la hora, sino podemos desplazarnos por una multitud de posibilidades. Y ello se ve en estas dos palabras que se ponen acá. Tu casa es la comprensión. Tu. Ambas palabras nos dan la idea de que el autor, Juan Ramírez, nos está hablando a nosotros como también a un otro. Es decir, está abriendo una lógica dentro de su verso donde se encuentran reunidos los dos tipos de tiempo, los dos tipos de pronombre en una sola línea. Con lo cual está cruzando la idea de solamente estar en un espacio y tiempo, y la expande. Y sigo. Tu casa es la comprensión, y tu riqueza la serenidad. Por la elixis planchada con guitarras
y entre dos muros ajados como acordeones sobre la tierra. O no, no momia vagabunda, transpira paz rota por tumbas perfectas, y con cinguizos de puntos cardinales prepara un norte fulgurante, mientras apuesta agua por un entero sur. En el aleteo de los espejos podridos, cuando, donde se sirve un trago de filos, con olor a rutas, se sirve una cosecha de caminos para un desayuno de fronteras, y nadie va delante de él, y él no va delante de nadie. Hermosa paradoja esta, ¿no? Y nadie va delante de él, y él no va delante de nadie, ¿no? Ahora, si ustedes recordarán, hago un punto aparte para recordarles a ustedes los anteriores libros de Juan Ramírez Ruiz y de qué manera se unen. Hay una unión entre estos libros y los anteriores. Cómo de alguna manera Juan Ramírez Ruiz llega a este poemario. Si analizamos, yo creo que en todos los libros de Juan Ramírez se presenta la idea de la vida y la idea de cantarla con un tono, una danza, cantar la energía que está en aquel concepto que podríamos llamar vida, ¿no? En un par de vueltas por la realidad, esa vida se representa en un poeta latinoamericano que de alguna forma cuenta la urbe, ¿no? En un par de vueltas por realidad es la urbe la que se muestra con un tono vital, un tono urbano, un tono que no quiere ser hegemónico y que quiere mostrar la realidad y verla de una manera más amplia, ¿no? Esa fuerza juvenil, en su siguiente libro, que es Vida Perpetua, se vuelve una especie de fórmulas para romper el esquema del poema, ¿no? Si el poema, de hecho ya el poema en un par de vueltas por la realidad era algo expansivo, donde ya la categoría de lo lírico se pierde y lo que es la poesía queda como una experiencia que uno va a absorber de la realidad y la va a manifestar. En Vida Perpetua, su segundo libro, eso de ahí se va a volver un juego muy sofisticado de la estructura. Y en su tercer libro vamos a encontrar que también ello se va a llevar a algo más sofisticado. O sea, vamos a pasar de la urbe, del urbano y vital, a lo mítico andino y a una exploración donde ya no vamos a encontrar esa voz de Juan Ramírez, pero sí vamos a encontrar la esencia, ¿no? Y si vemos también los títulos de todos sus libros, vamos a encontrar esa vitalidad, ¿no? Un par de vueltas por la realidad. O sea, alguien que camina, observa, vive, respira y de alguna forma hace poesía sobre ello. Obviamente que con toda una mirada interpretativa, ¿no? No solamente ves y copias, sino también interpretas y por ende buscas una especie de canto, ¿no? Y en el segundo libro, Vida Perpetua, igual. Vamos a encontrar igual un juego con la vida, como les digo. Y en su tercer libro, que estamos ahora leyendo, Armas Molidas, hay por ende una continuidad temática, pero una diferente forma de enfrentarla. Y una diferente forma también de plantearse la lógica en cada poemario. Entonces, como les digo, en este libro vamos a encontrar a un personaje que va recorriendo los paisajes y que va cantando las guerras y que va explicándonos la destrucción de las culturas y la destrucción también de, no solamente del Andes, sino también de lo que fue la guerra interna, ¿no? Hay una parte que está adelante, ahora la vamos a leer, donde también se va a ver esa faceta, ¿no? Y bueno, vamos a ver otro siguiente poema. Por ejemplo, este poema se llama Al caminar. Al caminar, baja aire mi cabeza y eleva tú, tierra, mis pies. Voy a caminar donde no hay ruta sin tajo. Allá donde la velocidad del pensamiento está brillando en cada flor. Voy a caminar allá donde la velocidad del pensamiento está brillando en cada flor. ¿No? Muy interesante cómo hay una exploración poética dentro de esa propia búsqueda. Sigo, la sangre fortuita pisa la bala y el cuchillo, y luego sobre el rostro cae, y por todos los suelos derramado queda el rostro. ¿No? Ahí nos está hablando ya de esta parte que les digo, la muerte, la sangre, la guerra, ¿no? La guerra finalmente, que es lo que él observa, ¿no? Detrás y delante de las metas, voy a caminar y a caminar cuerpo completo, irradiando su esqueleto, en la soledad total de las ciudades. Ve de pie parte por parte todo este camino. Ahora pienso que esta cuestión del camino también la encontramos en Vallejo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando Vallejo dice, con todo mi camino a verme solo? Y yo creo que también hay mucho de Vallejo en la poesía de Hora Cero y por ende hay mucho de Vallejo también
Claro, un Vallejo dosificado, un Vallejo diferente, personalizado en la obra de Juan Ramírez Ruiz. Y luego dice, detrás y delante de las metas no hay rumbo sin tajo, y la velocidad del pensamiento prosigue brillando en cada flor. Y bueno, a ver, vamos a bajar un poco más este libro para que exploremos otros tipos de ejemplos. Por ejemplo acá vamos a ver una parte donde él explora las culturas. Y dice, y un poquito acá de café con ustedes, ahora se los leo. Dice, desde Sechín, con semáforos líticos, habían ya volado el pájaro chavín y el pájaro pucará y el pájaro vicus, y a lo alto con su canto toneladas de suelo rutilante habían conducido, y su vuelo, aún sobre la tierra, se reparte a cada hombre como rumbo cadera de oro. 14. El pájaro mochica, por eso dibujaba sus maneras con una ciudad. 15. El pájaro tihuanaco, el pájaro guari, el dúo, por eso 90 direcciones dejó en cada primavera. Cuando lean ustedes esa parte, un detalle que acá estoy observando, me gustaría mostrárselos, pero no tengo ahorita el activado para mostrarles en mi pantalla. Pero cuando vean ustedes la página 18, lo que les estoy leyendo, van a observar que arriba de, por ejemplo, el pájaro mochica, van a encontrar una A, ¿no? Una potencia, una A. Y esa A va a abrir otro poema. O sea, dentro de un poema vamos a encontrar otros poemas que se van a abrir con el afán de darle más riqueza a lo que él va planteando. Por ejemplo, en el pájaro mochica se abre la A y nos lleva a otra idea que nos abre más esta idea. Dice que fue tejiendo patrias por Cuelac y Pajatén, ¿no? Y por ejemplo, más abajo dice el pájaro tehuanaco y el pájaro guari, el dúo, y arriba hay un B, y dice, y el pájaro lambayeque y el pájaro chancay, el pájaro ica, llevando música y silencio pintados en chanchán, cajamarquilla. Entonces, hay una mirada, como les digo, ¿no? de la creación a través de las culturas, que se expresa en una voz que va encontrando dentro de esas culturas una forma de expresión y una forma de representarlas. Luego, algo también que me parece interesante, es mucho más abajo, vamos a encontrar, y como les digo, luego vamos a también analizar todo lo que Juan Ramírez Ruiz dice sobre este propio poemario, porque al final, y este libro, cuando ustedes lo revisen, van a encontrar un detalle, ¿no? Que está lleno de, como les digo, de figuras. Algo interesante que ahora recuerdo es lo que me contaba, por ejemplo, el poeta Jorge Luis Roncal. Ustedes saben que Jorge Luis Roncal, él tiene su editorial Arte Idea Editores, y él fue el editor de este poemario. Entonces, cuando ustedes vean este poemario, van a darse cuenta que tiene un montón, ¿no? de simbología, de signos. Y ustedes pónganse a pensar lo complicado que debió ser armar esto en una época donde no era tan usado como ahora el Word, donde no había tanta tecnología como ahora. Entonces, hay que tener en cuenta que Juan Ramírez hace este libro también con esas precariedades, y lo que me contaba Jorge Pimentel, que fue el editor, era que cada noche se encerraban y se ponían a corregir, se ponían a diagramar, se ponían a ordenar todo este entramado. Porque como ustedes ven, por la estructura, por el orden, por los temas, por la temática, estamos frente a una obra que es muy complicada primero de acercarnos, porque de pronto no es una obra que te atraiga, a menos que te pongas a descifrarlo, ¿no? Es un lenguaje hermético que nos exige ser de alguna forma eruditos y tener una mirada que pueda abrir y que pueda ser empática con toda esta constelación de disonancias cognitivas o con esas interpretaciones de la realidad. Entonces, recordaba esto ahora que veía acá los signos, y se los voy a seguir leyendo otros poemas. Por ejemplo, esta parte me pareció interesante. Espera, vamos abajo. Y acá, por ejemplo, dice del alfabeto al alfagrama, ¿no? O sea, del alfabeto al alfagrama. Y ese título es un poema y se lo voy a leer. Y dice, gota de granito exprimido, una golondrina aparece en vez de cada vida, y una vez nos completa con milagros que practican realidades. Micra de extensión recogida, una golondrina, desde hace tiempo una vez, viene parto de frutas, nido de caminos y libros,
donde nacen y fenecen pensamientos, ¿no? Una golondrina que es nido de caminos y frutos donde nacen y fenecen. ¿Qué significa fenecer? Morir, ¿no? Mueren pensamientos, ¿no? O sea, lo interesante de este libro es que el yo poético no es un poeta como tal, sino son las voces de las culturas armando su propio simbolismo, sus propias fortalezas, su propia arquitectura, etc. O sea, es una fuerza que está hablando. Y esto me recuerda a dos poetas, que ahora se me vienen a la mente, bueno, en realidad muchos, pero se me vienen a la mente a dos poetas, que también buscan de alguna forma darle voz a las arquitecturas, o darle voz de repente a la geografía, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el poema En las alturas de Machu Picchu y La mano deshacida, ¿no? Neruda, Martín Adán. Tanto Neruda como Martín Adán hacen un canto mítico a lo que es Machu Picchu, ¿no? Y cuando ellos abordan esta ruina legendaria, esta ruina milenaria, de alguna forma intentan ser una voz de la naturaleza que está detrás de este misticismo, ¿no? De pronto la naturaleza que estaba gobernando la propia ideología mental, o la propia mente de todos esos hombres del pasado. Continúo. Gotas de cordillera estrujada. Esas muchachas desaparecen una vez en cada vida. Esas muchachas se llevan una vez los milagros que practican realidades. Ya, está mejor. Los milagros que practican realidades. Micra de planicies apretadas. Esas muchachas se van otra vez. Nido de libros, caminos de frutas y partos donde nacen y fallecen pensamientos. Gotas de extensión, micras de planicie. La cordillera exprimida parte y el granito estrujado viene, ¿no? Y esto de acá es muy interesante porque vuelve la idea de la golondrina, golondrino, ¿no? Que es el personaje que les digo, que es el que está contando esta historia. Pero además acá hay otro dato, ¿no? Que es el dato de la fruta. Y si ustedes leen este libro, que me parece excelente, que les recomiendo, si les gusta lo que les estoy contando, si quieren saber más sobre la obra de este poeta, acuérdense que Juan Ramírez Ruiz es un poeta que todavía no está reconocido como se debe. Es uno de nuestros poetas más interesantes por su propia producción y por la hondura, como les cuento, de su poética. Si quieren saber más, pueden leer este libro de acá. Y este libro, ¿cómo se llama? Revelación en la senda del manzanar. Y esta idea de la fruta también está presente dentro de este libro, porque vamos a encontrar que el poeta alude a la manzana. Hay una relación también con ese fruto, desde el cual también florece un poco su pensamiento, ¿no? Y es curioso esa relación, manzana, fruto, los pallares, o sea, hay una relación entre naturaleza, entre vegetales, entre verduras, frutos, y además entre cultura, poética, todo se va mezclando en un solo caldo criollo, desde el cual se va a nutrir Juan Ramírez para hacer ese libro, ¿no? Y algo que recuerdo ahora, amigos, es que este libro Juan Ramírez lo escribe cuando trabajaba con el poeta, también arquitecto Armando Arteaga, ¿no? Armando Arteaga, que es un poeta a quien yo desde acá saludo, que es un poeta que tiene un libro genial que se llama Terra Ignea, un poeta piurano. Él, me acuerdo que una vez en una conferencia contaba eso, ¿no? Que cuando trabajaba con Juan Ramírez Ruiz, trabajaban en una oficina que se encargaba de empezar a estudiar todas estas lenguas peruanas que por imposición del castellano o el quechua olvidamos, ¿no? Sabemos que tenemos acá un montón de lenguas que nadie se encarga de alguna forma de reconstruir o de observar o de pronto de usar en su poesía, ¿no? Porque igual son herramientas que están ahí que podemos usar para crear nuevos tipos de arte. Entonces, esa parte de su trabajo a Juan Ramírez Ruiz le da esta idea para este nuevo libro, le da las herramientas intelectuales para enfrentarse a un libro de ese tipo, ¿no? Que es un libro con una apuesta muy, muy fuerte, muy poderosa y muy complicada. Luego, seguimos leyendo, hay una parte en la cual, que es un poema también muy interesante. Acá está. En esta parte que les voy a leer, vamos a encontrar los nombres de algunos héroes, de algunos personajes que también entran dentro de la construcción cultural que nos plantea Juan Ramírez. Y se los leo. Solo Bernardo Tambohuaxo Pumayali
voló fuera del año de Garcilaso. Solo Rumirato y Perote se inmolaron unidos a Juan Santos Atahualpa. Solo Catari y Pedro Vilcapasa se miraron en la ruta de Túpac. Solo demás, acaso, Cotmacondori y Apasa. ¿Qué padres no tienen su héroe? ¿Qué familia no tiene su mártir? Repito esa última parte, ¿no? ¿Qué padres no tienen su héroe? ¿Qué familia no tiene su mártir? ¿No? Y es una forma muy interesante también de ir colocando a los personajes históricos como formas también de fuerzas que van a modelar la realidad, ¿no? Y luego sigue. ¿Qué ciudad no fue nombrada por criminales? ¿Qué lar? ¿Qué pueblo? ¿Qué comunidad? ¿Por qué entonces nombraré yo a los asesinos? ¿Por qué? Llévate, silencio, esa turbia legión, pues aquí nunca habrá letra para el nombre abominable. Cada metro de suelo escenario de varias guerras. ¿Cómo vertebrar una relación completa de ellas? Cada día pasa aniversario del amor heroico. ¿Cuál omito? ¿Cuál consigno? ¿Y cuál no consigno? Millones de golondrinos y mártires. Millones. ¿Cómo? ¿Dónde nombro cada uno de ellos? Hasta las briznas son pocas. No se puede, ay, con ellas contar a todos los caídos. La guerra al suelo va aferrada, y solo acaso con el cadáver de uno mismo se borrarán las grietas que el suelo le coloca. Muy interesante esa parte, ¿no? Esa parte, millones de golondrinos y mártires, millones. ¿Cómo? ¿Dónde nombro a cada uno de ellos? ¿No? Hay ese lado terrible de lo inconmensurable, de lo poco medible que puede ser una guerra. ¿Cuántos personajes, cuánta mitología, cuántos poetas populares, científicos populares, médicos, doctores, conocedores de las plantas secretas? ¿Cuánta gente falleció en la invasión que ahora no recordamos, que ahora nadie sabe, que están simplemente triturados, que son armas molidas que sirvieron para crear lo que ahora llamamos Perú, ¿no? Entonces, hay ese reconocimiento de la guerra, hay ese reconocimiento de la fatalidad, del número que somos en la guerra, ¿no? En la guerra, como en la pandemia que ahora vivimos, el ser humano pierde ese lado cósmico de ser uno con nosotros y con el universo, ¿no? Somos solamente estadísticas. ¿Cuánta gente murió en los campos de concentración nazi? Un número. ¿Cuánta gente murió ahora en la pandemia? Otro número. Para la realidad que vivimos, el ser humano entra a ser un dígito, entra a ser un guarismo y por ende pierde esa subjetividad. Y frente a ello el poeta, que precisamente tiene, en este caso, el golondrino, ¿no? El golondrino que vendría a ser el poeta, tiene pues esa facultad de darse cuenta de todo, ¿no? De ver más allá de lo que uno podía observar, ¿no? De darse cuenta, como pueden ver acá en este libro, hay cultura, hay historia, hay personajes históricos, hay mitología, o sea, hablar que la poesía se queda solamente en la poesía sería algo erróneo. La poesía es un tratado para entender la realidad y que puede ser un crisol de todo tipo de lenguajes y de todo tipo de argumentos. O sea, un poeta puede usar la ingeniería, puede usar la electrónica para hacer poesía, o como Juan Ramírez Ruiz, puede usar la historia y las lenguas y el pensamiento que las lenguas nos invitan a entender para crear un libro, ¿no? Imagínense ustedes lo complicado simplemente de plantearse eso para crear, ¿no? Entonces hay que decirlo, estamos frente a un libro de un genio, el genio de la poesía del 70, sin duda en Hora Cero hay muchos genios, ¿no? Como Verástegui es otro, pero yo creo que en el caso de Juan Ramírez Ruiz hay además una profundidad que pocos poetas peruanos tienen, ¿no? O sea, hablemos de la poesía peruana sin miedo, sin vergüenzas, veamos todo lo que se ha creado y sin necesidad de levantarle velas a nadie, observemos toda nuestra geografía lírica, ¿no? Y yo creo que un libro de esta magnitud podría ser comparado tal vez con Trilce, ¿no? Y además pienso en qué partes podríamos entenderlo con Trilce, tal vez en los números, ¿no? Trilce también tiene bastante, Trilce de Vallejo, ¿no? Que es su segundo poemario, tiene también un guiño a toda la numerología pitagórica, ¿no? Y bueno,
Luego seguimos avanzando el libro. El libro nos sigue dando ideas, recuentos de personajes. Por ejemplo, acá nos habla de Micaela Bartolina y Manuela Tito Condori tejiendo manzanares como si fueran chompas. Víctor Apaza, puerta vestida con aire. Isidoro Mamani, sonata instantánea. Paula Guamán y Eufrasia Ramos, reuniendo luceros como si fueran semillas de maíz, ¿no? Es muy interesante la forma como nos presenta a cada personaje, ¿no? Víctor Apaza, este personaje de repente no muy conocido para nuestra historia, entra acá la poesía de Juan Ramírez Ruiz y aparece como una puerta vestida con aire, ¿no? Que es una imagen casi metafórica. O por ejemplo, Isidoro Mamani, que es una sonata instantánea. Imagínense esa atomización, ese resumen para entender la identidad de alguien. Entonces, hay un trabajo de identidad, un trabajo de reconstrucción del pasado muy ambicioso. Y bueno, les voy a leer otro poema que está acá también, que se llama El nombre de los signos. Árbol de la carne nuestra. La guerra deja vientos cautivos como pájaros triturados. Deja silencios que silban, girando como humo, y deja monumentos bióticos después que la sangre sirve victorias paradójicas y esplendores cerrados como piedras duras. Las letras como semillas de luz descienden de los suaves labios humanos y luego se levantan como lingotes de diafanidad. ¿En qué letra sucedió 1900? La guerra campesina de Canas, la romántica. ¿En qué letras 1900 van los esclavos insurrectos de la Molina sacudida y Guachipa sediciosa? Árbol de carne de nuestra carne. ¿En qué letras ello sucede? Vos, otra vez pico de ave errante. Coge del mar, tú, gotas de agua, letras cristalinas, y rompe con ellas el silencio de las dunas. Hermoso, ¿no? Hay una mirada cósmica hacia el entendimiento de la creación. Y en la siguiente parte vamos a ver que dice padres y nombres, y continúa con lo que le digo de la reconstrucción del pasado. Dice Chipivo Runcato venerable, 1,76. Cachivo Rumirato venerable. Conivo Seabar venerable. Padres de la extensión que mece el horizonte vagabundo. Mi vuestra gente tiene en su corazón un corazón. Otra vez, la idea que les digo, ¿no? Mi, tú, yo, tú, los pronombres van a mutar y en una sola línea va a decir mi, vuestra gente, ¿no? Mi, vuestra gente. O sea, mi gente, vuestra gente, como si todo en realidad fuera un solo ser, una sola cultura, sin divisiones, sin diferencias. Y con él acarician el viento como la piel de un animal herido. Bueno, les voy a leer entonces el último poema de Juan Ramírez Ruiz de ese libro, que como les digo, es un libro que no se agota y que en realidad cuando ustedes lo lean van a darse cuenta de lo complicado que es desbrozar, que es de alguna forma interpretar todas sus partes. Curiosamente, para la intelectualidad de nuestro país, este libro prácticamente pasó desapercibido. Yo recuerdo haber leído muchas reseñas de autores críticos, gente que se hace llamar crítica, que de alguna manera no la entendía, o que decía que no tenía poesía, o que decía que era pretencioso. Pero yo creo que en realidad hay que tomar el tiempo de estudiar. No toda la poesía es fácil. Hay que saber que el arte también de escribir, como cualquier arte, requiere también un estudio, una paciencia para meternos a los lenguajes, para absorber toda su sabiduría detrás, ¿no? Y hay un poema que a mí me encanta y con este quiero terminar esta breve muestra de lo que es Almas Molidas, y que es un poema que me acuerdo que leímos hace tiempo con mis compañeros allá de la universidad, unos amigos con los cuales éramos fanáticos de la poesía de Juan Ramírez, sobre todo su primer libro, Un par de vueltas por la realidad, y este poema nos encantaba. Y se los voy a leer, que también está dentro de este libro. Dice: a ti te conozco, terror, te conozco. Tú preguntabas por mí, hurgando en mis ojos, como una luna chueca, y yo a ti te encontré, mirando suelo y cielo, solo, buscando mi error
con las dos manos. Tú querías matarme con astros viscos. Tú columpiabas mi mente, expelida por un golpe. A ti te conozco, terror, te conozco. Pero si oscuro va el bosque, lo que ocultas, aquí está, va más oscuro todavía, remolino de hechos que vomita, un incendio antropomórfico, mi cuerpo como látigo, se agitaba contra mí, con el peso del ojo en la mirada. Te conozco, a ti te conozco, terror, tú ya no puedes mi mente columpiar. Y bueno, este poema que me encanta. Y vamos a pasar entonces a la última parte, que es la parte que también les quiero explicar un poco para que tengan una idea más de este libro. Y bueno, esta última parte es una parte explicativa. Es como una especie de breve explicación de toda esta construcción lírica. Así como ustedes, por ejemplo, recordarán, de repente leyeron Rayuela, ¿se acuerdan de Rayuela? Donde Julio Cortázar te explicaba cómo leer su libro, que había tres maneras de leerlo, ¿no? Podías leerlo de una parte a otra parte, podías leerlo saltando las páginas. Entonces había un preámbulo que nos permitía ser lectores más despiertos ante esos artefactos literarios, ¿no? Porque hablamos ya de artefactos, ¿no? O sea, la literatura como una máquina que produce imágenes, que produce símbolos, que nos abre interpretaciones místicas y que por ende tenemos que, como una máquina, entender cómo funciona, ¿no? Entonces, bajo esa idea, Juan Ramírez Ruiz, al final de este libro, escribe lo siguiente, que es una parte de introducción, bueno, que es una parte explicativa, como les digo, que está acá justamente. Y dice, y acá está, dice, la huella, esta última parte, amigos, se llama, esa parte en la cual Juan Ramírez Ruiz explica lo que les vengo contando, o sea, la estructura del libro, los lenguajes que no son occidentales, la idea de la guerra, las culturas que hay en este libro, la idea del tiempo, Uku, Kai, Hanan, etc., ¿no? Y esta parte se llama la huella de la escritura Hanan. Entonces, la huella de la escritura que viene del espacio donde están las elaboraciones mentales más sofisticadas. Y dice, amable lector que hasta aquí has llegado para conocer el total de la empresa que asumí, voy ahora a tocar la semilla, voy a recoger la huella. En las páginas de este índice, de manera sintética, expondré las partes de un proceso que conducirá a un sistema de escritura. Más adelante, en un libro comentario de las armas molidas, trataré de forma detallada la erupción y el crecimiento progresivo de las larvas de este proceso. ¿No? Acá nos cuenta, es un breve informe y nos habla de algo muy interesante, ¿no? que pensaba escribir, Juan Ramírez pensaba escribir otro libro para explicar este libro. Y yo me pongo a pensar lo interesante y todo el campo conceptual e intelectual que tenía que manejar Juan Ramírez para poder armar algo de esta dimensión, ¿no? Y por ahí creo que corrió un rumor de que Juan Ramírez Ruiz había perdido 9 libros, supuestamente que le había escrito, aparte de los que ya conocemos. No sé qué tan cierto sea esto, hay gente que dice que es verdad, gente que dice que es mentira, pero ya nos habla, para mí, de una apuesta hacia la totalidad, de una construcción vastísima del mundo poético. Y acá, en esta parte, llamado los andigramas, o sea, los andigramas, que son los de acá, este lenguaje, como les vengo contando, que está simbolizado en el payar, o sea, cada forma de pintarse tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido lógico, espacial, que nos va a aportar algo. Y acá, ¿qué dice sobre esto? Juan Ramírez Ruiz, ¿qué dice sobre esto? Dice, signos, logogramas y símbolos de los diversos sistemas escriturales labrados por el hombre, cuyo proceso de hominización también se desarrolló en la Amazonía y las superficies y cumbres de los Andes, son aquí denominados con el nombre genérico de andigramas, ¿no? O sea, a todos estos intentos simbólicos de expresión que vienen tanto del Ande como de la Amazonía, los llama andigramas. Una brevísima compilación de ellos, huellas de la milenaria propensión humana
por señalizar su vida mental y material. Interesante, ¿no? Huellas de la mente humana, ¿no? O sea, acá encontramos huellas mentales, ¿no? Son huellas mentales, así como los jeroglíficos que los egipcios hicieron, acá en las tierras peruanas, que ahora llamamos peruanas, en las tierras latinoamericanas, o encontramos este tipo de formas. Y bueno, les sigo leyendo. Se reproducen aquí para despertar engramas dormidos en nuestra memoria y para que, como imán psíquico, convoquen una atmósfera de receptividad al proceso que voy a exponer. Y a continuación, Ramírez Ruiz nos habla de cada poema y nos va explicando cómo cada poema se relaciona con una cultura. Por ejemplo, en la página 3, el andigrama de Huaco viene de un libro de cerámica Chancay ubicado por el estudioso Erhard Terre, ¿no? Entonces, y cada uno de los poemas que vamos a encontrar dentro de este libro se va aquí a explicar, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan Ramírez Ruiz habla de la huella, dice, página 19, desde con el trasfondo de la concepción simbolizada por las dimensiones Hanan, Kai y Ucupacha, he articulado de manera horizontal el flujo semántico de la huella del canto, ¿no? Acuérdense que esta idea del canto es la energía con la cual se va a crear este libro, ¿no? La energía del golondrino. Y dice, Uku representa el mundo subterráneo de los estratos tectónicos, el espacio interior humano e inconsciente de fuertes corrientes instintivas. O sea, un lado interno. El Kai expresa la dimensión en la cual acaece la vida humana, personal y social, y donde florece el mundo natural elaborado en el interior del hombre y de la tierra. Espacio de los seres superiores de la naturaleza, expresa el esfuerzo humano por direccionalizar la existencia. Y Hanan representa la dimensión suprema, la energía reunida del protoplasma, de la biosfera, el paraíso terrenal y cósmico poblado por las diáfanas teleologías de las altas elaboraciones mentales y espirituales de todos los hombres, ¿no? Y más abajo dice, cada dimensión autónoma y complementaria intercambia con las otras momentos puntos. Hanan, en consecuencia, es la dimensión superior que expresa la vertiginosa dialéctica de todas ellas en su ininterrumpido devenir, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar entonces más explicación de toda esta simbología al final de este libro, donde de alguna forma Juan Ramírez intenta hacer algo que quizá ningún poeta peruano se había atrevido a hacer antes, que es la de darle un alfabeto a la cultura andina, a la cultura amazónica, a la cultura que floreció antes de la invasión española. ¿Eso lo había hecho otro poeta peruano? No. De repente había intentos como lo de Guamán Pomada Ayala de querer representar todo el mundo, el Inca Garcilaso también, Vallejo tal vez también, que quiere ser la sensibilidad andina expresándose, Mariano Melgar, que es un poeta arequipeño que también intenta regresar a los cantos de los yarabíes, ¿no? Y más adelante vamos a ver a otros poetas o escritores como Arguedas, etc. Pero es de repente este libro, Las Armas Molidas, uno de los intentos más interesantes de crear aquello que se le acusa de no tener a los antiguos habitantes del Perú, ¿no? Un idioma propio, una gramática propia. ¿Y cómo crea esa gramática? En base a toda una cosmovisión del mundo andino, una cosmovisión que está muy ligada a lo que el hombre come, a lo que el hombre consume, a lo que el hombre observa en su propia realidad. Y bueno, amigos, no quiero extenderme más. Aquí terminamos entonces el taller de Juan Ramírez Ruiz. Estoy contento porque además cerramos este taller que empezamos hace 3 semanas atrás. Pero no solamente cerramos el taller, sino cerramos todos los talleres que venimos dando en Lenguaje Perú. Esta página que se llama Lenguaje Perú, que transmitimos por Facebook, pero también tenemos nuestra página web, lenguajeperú.p, donde pueden bajarse 50 libros totalmente gratis de la poesía peruana de este momento y también poetas clásicos de todos los tiempos, ¿no? Y para mí, como director de este proyecto de Lenguaje Perú, quiero agradecer a nombre de todo el proyecto, a todo nuestro público que nos sigue, que nos pregunta, que está atento a nuestros nuevos videos, nuestras nuevas conferencias, seminarios, que venimos organizando con el afán, con las ganas de hacer hincapié en la literatura, en la poesía, pero tal vez no de una forma tan superficial, sino tratando de ahondar en los lenguajes que la poesía nos presenta, ¿no?
Creo yo, que la poesía es un saber, como lo podría ser la ciencia, como lo podría ser la arquitectura. Es un saber, pero que además está íntimamente ligado a nuestra especie humana, porque usa la palabra, el signo, en este caso la reinvención de los signos, pero usa la expresión, como dice Juan Ramírez Ruiz, esas ganas de dejar huella de nuestra mente, ¿no? Ese afán que de repente, qué sé yo, ya estaba en los primeros homínidos que fuimos cuando pintábamos las cavernas. ¿Por qué el hombre pintaba la caverna en la oscuridad? De repente, ese mismo afán, ese mismo deleite de plasmar su vida, su realidad, de plasmar en un espacio ese mundo que tenemos los hombres, los humanos, gracias al símbolo, gracias a la palabra, al lenguaje, es lo que también ahora nos lleva a escribir, nos lleva a hacer poesía y a seguir escribiendo libros. Conmigo será hasta el 2021, que es dentro de 2 días, así que no se pierdan lo que viene en el 2021. Tenemos una agenda para todos ustedes muy hermosa que pueden buscar en internet. Si ponen mi nombre, Julio Barco, y ponen Metaliteratura, pongan Julio Barco Metaliteratura y van a encontrar mi agenda de enero hasta septiembre del 2021, porque venimos trabajando con más autores, con más poetas y más poemarios, con el afán de difundir cultura, generar crítica, generar lecturas y simplemente manifestar el fuego de la poesía, el fuego de este arte. Por ejemplo, el sábado que viene, este sábado, que ya es el 2021, vamos a dar un seminario dedicado a las letras del cantante argentino Charly García, ¿no? Que es alguien que también me encanta porque yo escucho su música y veo mucha poesía, mucha filosofía, mucha literatura, y vamos a escuchar un poco su música y les voy a contar, vamos a tratar de hacer una especie de reflexión sobre su música. Y para el siguiente miércoles tenemos un nuevo taller que está dedicado a la obra de Octavio Paz. Vamos a tener todo enero es Octavio Paz, que es un poeta que ganó el Nobel de Literatura, un poeta mexicano que personalmente admiro, aprecio, tiene una obra inmensa, ensayística, importante, con libros como La llama doble, un libro de erotismo, o libros que intentan hablar de la identidad de México. Bueno, ya les voy a hablar de eso la próxima semana. Y también vamos a hablar, para contarles, en el 2021 vamos a hacer talleres, seminarios de Chocano, Rubén Darío, Neruda, Borges, también novelistas, Roberto Bolaño, Mario Vargas Llosa, etc. Como les digo, si quieren ver toda nuestra agenda del 2021, no dejen de buscarla en Google, pongan Julio Barco Metaliteratura y entran a la primera página y van a ver toda la agenda. Y si quieren seguir leyendo más de poesía, pueden entrar a nuestra página web, que es lenguajeperú.pe. Y antes de terminar, quiero agradecer, saludar a toda la gente, a todos los amigos que están detrás. Yo sé que hay muchos amigos, no solamente acá en el Perú, sino en todas partes, que vienen siguiendo las publicaciones, que vienen acá trabajando el arte, ya que también la literatura, de alguna forma, es pasión, es magia, pero también es trabajo, también es estudio, y también es una forma también de continuidad, de perseverancia. Yo deseo para todos un 2021 diferente al que hemos pasado. Espero que sea más próspero y que podamos seguir leyendo, podamos seguir armando más literatura y publicando más libros. Y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Y con todos, gracias. Me despido con esto y nos vemos en la siguiente oportunidad.